Daniel 5. Y vamos a leer del 1 al 7. Daniel 5, del 1 al 7. ¿Se ponen de pie si lo tienen? Daniel 5, del 1 al 7. Si lo tienen, se ponen de pie. Dice, en el versículo 1 del capítulo 5, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el escalato de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, y daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a fortalecernos en tu palabra viva, este pan vivo que bajó del cielo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de tener vida y de recapacitar, Señor, que los tiempos son peligrosos, que estamos en un mundo caído, pero que nos das la oportunidad de prepararnos, Señor, porque sabemos, Señor, que tu regreso está cercano, Dios mío. Gracias, Señor. De la misma manera te pedimos que nos des la oportunidad de poder compartir para aquellos que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque es una oportunidad valiosa, Señor. El venir a escuchar tu palabra y al aceptarte en nuestra vida es todo lo que necesitamos, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu, que nuestros pensamientos y nuestros corazones sean dirigidos por tu Santo Espíritu. Toma control de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por las naciones que están ahorita en problemas graves, Señor. Venezuela, Colombia, que ha habido terremotos de grandes magnitudes. Te pedimos por las personas que están sufriendo esa calamidad, Señor, que tu misericordia y tu bondad esté con ellos y que pronto, Señor, sean restaurados. También te pedimos por nuestros países de origen, que tus bendiciones alcancen a las familias, Señor, de nuestros países de origen. Y si no te conocen, Señor, que les des la oportunidad de un día acercarse a ti, mi Dios. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse y vamos a orar por María Lovero García. Primera vez, ¿verdad? ¿Primera vez? ¿María Lovero? Sí. Lovera. Oh. ¿Es primera vez que vienes a una iglesia cristiana? ¿O ya habías venido? ¿Ya habías venido? Es primera vez. Mira, yo nomás quiero decirte algo bien hermoso, ¿verdad? Que le compartimos a todos, ¿verdad? La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte.
Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo quiero hacer esta oración de fe contigo. Y quiero que, si te pones de pie, puedes poner de pie. Nomás digas junto conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración y has salvado mi alma en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que cuando viene uno por primera vez a una iglesia cristiana, pues uno viene, ¿verdad? Yo venía con terror, ¿verdad? La primera vez que entré a una iglesia cristiana me dio miedo. Porque miré que todo era diferente a donde yo iba. Entonces, pero ese es lo que uno tiene que dominar, ¿verdad? Me sentí bien porque cuando me dijeron, todos somos pecadores, dice, de ahí soy, ¿verdad? Entonces entra uno en confianza porque en realidad Dios, Jesucristo nos rescató de un camino de muerte, ¿verdad? De un camino de muerte. Y es nada más para animar a María, que no somos sus hermanos en Cristo. Ahorita que recibió al Señor, somos hermanos en Cristo y ella es nuestra familiar, amén. Así es que háganla sentir bien, anímenla, y bendito Dios, ¿verdad? Porque Él nos da la oportunidad de poder compartir. También no le hace que esté aquí, nomás atiéndalo a él para que no nos interrumpa, nomás atiéndalo. Yo sé que los niños ya se calmó, él quiere estar abrazado. Tengo un nietecito que se me apepena aquí, parece un koala, no me lo puedo quitar. Amén, gloria a Dios. En esta mañana estamos leyendo el Daniel 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en la presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor y su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. En este capítulo 5, en el versículo 4 y 6, se narra el momento exacto en que la soberbia del rey Belsasar es interrumpida por un juicio divino, sobrenatural, natural. La aparición de una mano misteriosa, imagínense, están de pachanga y luego se le aparece una mano escribiendo en la pared, le dio terror al Señor, ¿verdad? Belsasar y sus nobles celebraban un gran banquete usando los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para beber vino y alabar a los ídolos paganos de oro, de plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. Esto representó un acto de extrema irreverencia y provocación contra Dios. Repentinamente aparecen los dedos de una mano humana que escribe frente al candelabro del yeso en la pared del palacio. O sea que Dios interrumpe la fiesta para mostrar que Él tiene el control absoluto, que el tiempo del rey se ha agotado. La reacción de Belsasar era de pánico absoluto. Y el texto describe cómo se le demudó el rostro, o sea, palideció, le dio terror. Sus pensamientos lo turbaron. Las caderas se le desencajaron. Y sus rodillas chocaban una contra la otra. Tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo. Pero Dios estaba muy disgustado con él porque estaba profanando los utensilios de Dios.
ni Nabucodonosor, que fue el que se los llevó, hizo eso. Posiblemente Nabucodonosor se los llevó y los aguardó. Y este hombre, como era nieto de Nabucodonosor, él sabía que tenía, como decir, tenía algo de lujo y quiso darse el lujo, ¿verdad? Tener una fiesta y beber en esos utensilios, como profanándolos y como decir en su corazón: yo soy más grande que el Dios de ustedes. Y este pasaje enseña sobre las consecuencias de la arrogancia y la profanación de lo sagrado. Muestra cómo el orgullo humano puede desmoronarse en un instante ante la presencia y el juicio de Dios. Y este mensaje, el título de este mensaje se llama: Lo que tú pensabas que a Dios no le importaba. Así se llama el título. Y esta mañana, por medio de dos historias bíblicas, porque en esta mañana tenemos dos historias bíblicas, vamos a comprender que muchas veces pensamos que a Dios no le importa lo que hacemos con nuestra vida o con lo que Él nos ha dado. Nos daremos cuenta que sí le importa. Y muchos estamos mal en nuestra vida por no comprender eso. Belsasar era nieto del gran rey Nabucodonosor de Babilonia. Belsasar era soberbio y arrogante como a su abuelo, pero no se humilló delante de Dios como lo hizo Nabucodonosor. ¿Sí se acuerdan que Nabucodonosor, a pesar de la arrogancia que tenía, hubo un tiempo que alzó sus ojos al cielo y dijo: tú eres el Todopoderoso? O sea, él se humilló delante de Dios después que Dios lo hubo tratado con vara de hierro. Belsasar era nieto del gran rey Nabucodonosor de Babilonia. Belsasar era soberbio, era arrogante como su abuelo, pero no se humilló delante de Dios como lo hizo con Nabucodonosor. La primera historia que hemos leído nos narra el momento en el cual Belsasar ofrecía una fiesta para 1000 de sus príncipes, y era una fiesta enorme. Y en su borrachera mandó traer los vasos de oro y de plata, los cuales eran vasos consagrados para el servicio de la casa de Dios en Jerusalén. En su pecado y en su soberbia, Belsasar pensaba que podía hacer lo que él quisiera con las cosas consagradas a Dios y que a Dios no le importaría. Jamás pensó que a Dios sí le importaban. Jamás pensó que sus vasos de oro, de plata, sí le importaban a Dios. Belsasar estaba equivocado y el Señor le mandó un mensaje escrito en la pared y puso a temblar al gran rey Belsasar. El gran rey Belsasar tuvo que recurrir a un profeta de Dios, el profeta Daniel, para comprender el mensaje que Dios le había enviado. Y decía, la escritura decía: Mené, mené, tekel, uparsin. Dios había decretado quitarle el reino en su soberbia y por no darle honra a Dios, sino usar sus vasos de oro y de plata para sus vicios y pecado. Y el versículo 5 de Daniel 5:25 dice: Mené, mené, tekel, percasin. Y son las palabras escritas por una mano misteriosa en la pared durante el banquete del gran rey Belsasar de Babilonia. Estas palabras estaban escritas en arameo y corresponden a nombres de pesas, monedas antiguas, pero la explicación y el significado profético que el profeta Daniel le da al rey es el siguiente. Y el significado de cada palabra era: Mené significa contado. Dios ha contado los días del reinado. La repetición mené, mené enfatiza la certeza del juicio divino. Tekel significa pesado. El rey fue pesado en la balanza de la justicia de Dios y no alcanzó el peso ni la estatura moral requerida y fue hallado falta de mérito. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas.
Esos fueran la escritura que esa mano misteriosa escribió en la pared y que el rey no comprendía, y por no comprender mandó traer a sus adivinos, a sus hechiceros, a los caldeos, a todos los que hacían adivinación, pero nadie supo descifrar la escritura en la pared. Y se acordaron de Daniel y mandaron a traer a Daniel, y Daniel le descifró ese mensaje que Dios le daba. La falta de respeto, Belsasar organizó una gran fiesta, hizo traer los brazos sagrados de oro y plata. A su antecesor había tomado el templo de Jerusalén para beber vino en ellos y alabar a dioses falsos. Aparecieron los dedos de una mano humana escribiendo en la pared. Algo que el rey se aterrorizó. Nadie en Babilonia podía interpretar la escritura hasta que llamaron a Daniel. Y en cumplimiento, y esa misma noche, Belsasar fue asesinado. ¿Sí? El imperio babilónico cayó en manos de los medos y los persas, cumpliéndose al pie de la letra la gran profecía. De este pasaje proviene la famosa expresión popular, la escritura en la pared, que significa percibir que un desastre o un final inminente es inevitable. Ahora vamos a trasladar esa historia a nuestra vida. ¿Cuántos cristianos hoy en día pensamos, al igual que Belsasar, que lo que estamos haciendo no le importa a Dios? Todo le importa a Dios. Pensamos que Dios está haciendo el disimulado con nuestro pecado y con nuestra vida, y no le da honra a Dios. Pero esta mañana no es una mano en la pared, no es una mano en la pared la que Dios nos ha enviado, sino un sermón, una predicación, para hacernos entender que a Dios sí le importa lo que hacemos. Si al Señor le importó que usaran sus vasos consagrados para beber vino, ¿cuánto más le importará lo que hacemos nosotros con la vida que Él nos ha dado? ¿Cuánto más le importará lo que hacemos nosotros con la vida que Él nos ha dado? Y por lo que costamos su propia sangre, ¿cuánto más le importará eso? Yo le digo a mi papá, ¿sabe qué, papá? Cuide su vida. Tómese las medicinas. Cómase la comida que le dan porque es por su bien. Porque usted le va a dar cuenta a Dios de su vida. Dios, el día que Dios tenga el día de Él, es el día que usted ya va a dejar de estar aquí. Por lo tanto, luche por su vida. Y cada uno vamos a estar delante del Señor y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? A Dios sí le importa nuestra vida. Imagínense, si Dios nos diseñó una cantidad de años, digamos 100, hay que pensar bien, digamos 100 años, y le llegamos a los 50, y los otros 50, ¿qué los hiciste? A Dios sí le importamos, ¿verdad? A Dios sí le importamos. Y preguntemos esta mañana, ¿será que pensamos que a Dios no le importa lo que estamos haciendo nosotros? Sí le importa. Por eso mismo tenemos que ser agradable a Dios. ¿Será que a Dios no le importa lo que hay en tu casa? Sí le importa. ¿Y qué estás haciendo en tu casa? Los fines de semana haces fiestas, llevas alcohol, hay borrachos. ¿Tú crees que a Dios no le importe? A Dios sí le importa eso. ¿Qué será que Él no va a preguntarte qué hiciste con lo que yo te di? ¿Será que Dios no le agrada los usos que le damos a ese vehículo, a un carro, a un camión, que tanto le pedimos a Dios? ¿Será que está siendo usado para honrarlo a Él? ¿Será que a Dios no le importa? ¿Será que a Dios le importa de ese vehículo que te regaló? Ese vehículo tú lo uses para cosas
inmorales, cosas desagradables, cosas que ofenden a Dios, sí le importa. ¿Será que a Dios le agrada lo que hacemos con el salario que te ganas en tu trabajo? Sí le importa lo que tú ganas en tu trabajo. Y nunca oramos, y nunca ayunamos, y nunca diezmamos, y nunca damos una ofrenda. Ese salario que Dios te regaló, sí le importa. ¿Y para qué lo usas? Para mantener un vicio, para tener una relación extramatrimonial, y nunca has puesto los ingresos del trabajo que Dios te da para su honra. No sea que todo lo que ha estado pasando en tu vida es el fruto de no honrar a Dios con lo que Él te dio. ¿No será que estamos teniendo la misma actitud del rey Belsasar? A Dios no le importaba, pero a Dios sí le importa. Y esta es la historia de un rey pagano, ¿verdad? Ahora le voy a contar la historia de un rey de Dios. De un rey de Dios. Cuando damos los folletitos de la salvación, me gusta que dice, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Dice, le invito a que lea 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Y vamos a ir al versículo 1. Y para los que no leyeron Biblia, hasta el 17. Del versículo 1 al 17. 11 del 1 al 17. Aquí se van a poner a mano los que no leyeron Biblia en el año, en la semana. ¿Lo tenemos? 11, 2 de Samuel 11, versículo del 1 al 17. ¿Lo tenemos? Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y yo había de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo.
En este capítulo 11 se narra uno de los episodios más oscuros, determinados de la vida del rey David, su pecado con Betsabé y el posterior asesinato de Urías Eteo. El pecado de David. Es la primavera, es la época del año en que los reyes salían a la guerra. Sin embargo, David decide quedarse en Jerusalén mientras envía a su general Joab a luchar contra los amonitas. Mientras se paseaba por el terrado de su palacio, David vio una mujer muy hermosa bañándose. Averigua cómo se llama Betsabé. Es esposa de Urías el Eteo, uno de los soldados más leales. A pesar de saber que es casada, David la manda a traer y duerme con ella. Tiempo después, Betsabé le envía un mensaje simple y contundente: estoy encinta. Para ocultar su pecado, David manda llamar a Urías del frente de la batalla con el pretexto de pedir informes de la guerra. David le dice a Urías que vaya a su casa a descansar, que duerma con su esposa y así él crea que es su hijo, ¿verdad? El engaño. Urías se niega a ir a su casa por solidaridad con sus compañeros del ejército que están acampando al aire libre enfrente. David lo emborracha la noche siguiente, pero ni aún así Urías llega a su casa, se queda a dormir con los siervos del rey. Al ver que no puede manipular a Urías, David escribe una carta dirigida a su general Joab. Irónicamente, hace que el propio Urías lleve la carta con su sentencia de muerte. David le instruye a Joab a poner a Urías en el frente de la batalla más peligroso y luego retirarse para que lo maten. Joab cumple la orden, pone a Urías cerca de la muralla de la ciudad enemiga de Rabá y Urías muere junto con otros soldados. Joab envía un mensajero a David para informarle de las pérdidas de la batalla, asegurándose de incluir el dato clave: también murió tu siervo Urías el Eteo. Y David responde con frialdad, diciendo que la espada devora tanto a uno como al otro. Betsabé guarda luto correspondiente por la muerte de su esposo. Pasado el luto, David le trae su palacio y lo hace su esposa, y ella le da un hijo. El capítulo cierra con una de las frases más impactantes de la Biblia: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Puntos claves para analizar este capítulo. Ese capítulo comienza señalando que David no estaba donde debía estar, en el campo de batalla. Un deseo no controlado lo llevó al adulterio, luego lo engañó y finalmente lo llevó al asesinato. Se contrasta fuertemente con la integridad de Urías, quien rechaza las comodidades por lealtad de sus compañeros, con la corrupción momentánea de esta historia. Así como miramos una historia de un rey pagano, de un rey que no conocía a Dios, miramos la historia de un rey que era conforme al corazón de Dios. Un día vasto para que el gran rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el hombre con el corazón conforme a de Dios, se convirtiera en un adúltero, en un homicida, pues no solo tuvo relaciones con una mujer casada, sino también mandó matar al esposo. David era el rey que nadie podía decirle nada. Nadie podía cuestionarlo y quizá luego pensar que ni Dios le iba a decir nada, pero David se equivocó. David, luego que Betsabé quedó viuda, la mandó traer para que fuera su mujer. Todo parecía que el pecado del adulterio y del homicidio quedó impune. David creía que Dios no le importaba, pero el Espíritu Santo nos dice lo contrario. Y esto no había sido agradable a Dios. Dios mandó al profeta Natán para hacerle ver lo que él había hecho. Sí le importaba y no le era agradable a Dios. David pensó que a Dios no le importaría, pero Dios le demostró lo contrario. Por medio de esta historia podemos darnos cuenta que a Dios le importa y le desagrada y lo hace saber. Que tengamos
en poco su palabra, a Dios le desagrada. ¿Cuántos sermones hemos escuchado en nuestra vida, pero no hemos querido obedecer? Queremos seguir viviendo nuestra manera, queremos seguir con nuestros pecados, con nuestros placeres, y pensamos que a Dios no le importa, pero no es así. Que menospreciemos lo que Él nos ha dado, una buena esposa, un buen esposo, y andas todavía coqueteando con otro, coqueteando con otra. ¿Sabes una cosa? No tienes agradado a Dios. Dios te ha dado familia, te ha dado hijos sanos, ¿verdad? ¿Prefieres tú otra mujer? ¿Prefieres tú otro hombre y no le dedicas tiempo a ellos? Que pensemos que podemos hacer cosas en secreto. Dios no dirá nada así. Tenemos que saber que todo lo oculto, tarde o temprano, saldrá a la luz. Que por nuestra causa las personas blasfemen contra Dios. ¿Cuántas personas hablan mal del evangelio, de la iglesia, de los cristianos, por culpa de nuestro estilo de vida, por culpa de lo que no agrada a Dios? Y por medio de estas dos historias tenemos que tomar en cuenta ambas personas a las que Dios enfrentó por su pecado. Eran reyes, es decir, nadie está exento de ser confrontado por el Señor. A partir de hoy no pensemos que a Dios no le importa lo malo que andamos haciendo y no nos arrepintamos y no busquemos a Dios. Es por eso que a Dios le desagrada todas estas situaciones, ¿verdad? Por eso dice allá en segunda, ya si quieren no vayan ahí, yo se lo leo. Allá en 2 de Samuel 12, 9, 14. Porque pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo: David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha dado ciertamente morirá. Y estos textos corresponden al momento en el cual el profeta Natán fue enviado por el Señor para confrontar al rey David por causa del pecado que cometió con Betsabé, la mujer de Urías. Pues no solamente tomó a Betsabé, sino que también puso a su esposo a Urías en lo más fuerte de la batalla para que muriera. Cuando el profeta Natán habló con David, le dio las razones por las cuales el Señor estaba muy molesto con él. Las razones por las cuales el corazón del Señor estaba desagradado con el rey David. Y esas palabras de Natán podemos encontrarlas. Y son 4 errores que desagradan el corazón, en los cuales lastimosamente muchos de nosotros cometemos en nuestra vida. El primer error, que tengamos en poco su palabra. ¿Sí? Que tengamos en poco su palabra. A Dios no le gusta que tú menosprecies su palabra, ¿verdad? No le gusta. Por eso dice el versículo 9: porque tuviste en poco la palabra de Jehová, y haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tantos sermones que hemos escuchado en nuestra vida cristiana, pero no hemos querido obedecer. Queremos seguir viviendo nuestra manera. Queremos seguir con nuestros pecados y con nuestros placeres. Y pensamos que a Dios no le va a importar. Pero no es así. A Dios sí le importa. Lastimosamente, muchos cristianos tienen un corazón rebelde para con la palabra de Dios. Por eso dice ya Romanos 10, 21, pero acerca de Israel te dice:
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Desagradamos el corazón de Dios porque su palabra para muchos de nosotros es solamente un entretenimiento. Nos gusta, pero no queremos obedecerla. Por eso dice la palabra de Dios: he aquí tú eres como uno de ellos, como cantor de amores, hermoso de voz, y cantas bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrás por obra. El Señor demanda que pongamos su palabra por obra. El Señor nos demanda que pongamos su palabra por obra. Y el segundo error, que no menospreciemos lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado muchas cosas buenas. No hay que menospreciar lo que Dios nos ha dado. Cuando eras novia de tu esposo, lo mirabas bello, lo mirabas guapo, y a los 3 años ya lo mirabas horrible. Y ya le ponías todos los sobrenombres que querías. Y eso desagrada a Dios. Eso no va con Dios. Eso no va con Dios. Eso no va con Dios. Y el hombre también: mira que ya te pusiste bien gorda. Y mira, eso no son cosas que a Dios le agradan. Y todo esto Dios demanda de cada uno de nosotros. Demanda de cada uno de nosotros. Verdaderamente Dios había bendecido mucho a David. Él tenía todo lo que su corazón anhelaba, y mucho más por la bondad del Señor sobre su vida. Tenía poder, tenía riquezas, tenía esposa. Por eso dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y ha sido dicho: Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y esto, como fuera poco, te habría añadido más. Pero David menospreció todo lo que Dios le había dado por un capricho. Menospreció las bendiciones de Dios para deleitarse en un pecado que le salió muy caro. Le salió muy caro. Dice la historia que ese pecado de David lo cometió a los 33 años. David, desde que era joven, 15 años, ¿verdad? Era el cantor de Israel, era el niño prodigio, era el que alababa a Dios, ¿verdad? Cuando cuidaba sus ovejas. Era algo para Dios, una cosa especial. Por eso la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Viene el pecado, y ¿sabes qué? Él murió como a los 70 años, 71, 72. No llegó a los 80 David. Ahora saquen la cuenta, de 33 a 70, o sea, en su vida sufrió más que lo que él fue feliz, a causa del pecado terrible que hizo, a causa del pecado terrible que hizo. Y Dios nos dice esta mañana a nosotros: ya te diste cuenta que sí me agrada lo que tú haces, sí me agrada. Sí lo tomo en cuenta, lo que tú haces, sí me estoy fijando, que te estás destruyendo, y eso a mí me desagrada. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si yo te formé dentro del vientre de tu madre. Yo te llamé a mis caminos y escribí tu nombre en el libro de la vida. Y ahora, ¿por qué vuelves atrás? ¿Por qué estás haciendo las cosas que a mí me desagradan? Sí. Cuando Daniel le dijo al rey Belsasar lo que había hecho Nabucodonosor con los tesoros del templo, él no los profanó, nomás se los llevó y los dejó. Pero este hombre sí cometió lo que Nabucodonosor no hizo. Y le dijo Daniel: y tú sabías eso, y sobre eso preferiste hacerlo, ¿verdad? Pero bien vino el juicio de Dios y no salió bien librado. Lo mismo David, no salió bien librado. De ahí para adelante fue mucho sufrir el de David. Sus hijos lo siguieron para matarlo, ¿verdad? Miramos la historia esa que sufrió muchísimo David.
Y el profeta dijo, es que todo esto lo hiciste cuando Dios te libró de todo. Saúl te quería matar, te libré de la mano de Saúl. Amén. ¿Sí se acuerdan que una de sus hijas de Saúl fue su esposa? O sea, como lo de Saúl se lo dio a él. La grandeza, el reino, el poderío se lo dio a él. Pero por la desobediencia que él cometió, se le vino todo abajo. David menospreció todo lo que Dios le había dado por un capricho. Tenemos que reconocer lastimosamente que muchos de nosotros cometemos el mismo error de David. Menospreciamos las bendiciones de nuestra vida, menospreciamos lo bueno que Dios ha dado, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro ministerio, lo cambiamos por caprichos que no valen la pena. Aquí en esta iglesia, muchas personas que han tenido buenos ministerios de repente ya no los ven. ¿Por qué? Porque algo pasó en sus vidas, porque tomaron decisiones incorrectas, porque decidieron dejar todo. Pero no era el pastor el que le había dado su ministerio, fue Dios que te dio tu ministerio. Dios te dio ese ministerio. Tú estás aquí porque Dios te puso. Y aún así vas a dejar lo que Dios te dio. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Tenemos un matrimonio bendecido por el Señor y preferimos andar ciegos con la mujer ajena. Y porque el hijo no andará ciego con la mujer ajena y abrazará el seno de la extraña. Por la desobediencia, una buena esposa menosprecia su matrimonio y a sus hijos e hijas para hacer realidad los caprichos de su corazón. No tenga en poco aquel juramento que hizo delante de Dios, cuando le dijo, en las buenas y en las malas yo estaré contigo delante de Dios, ¿verdad? No piense que a Dios se le olvidó ese juramento. Dios va a tomarnos en cuenta porque Él toma en cuenta y porque a Él le agrada, porque a Él no se va a hacer de la vista gorda, ¿verdad? Que voy a hacer como que se me olvidó. Dios nos ha bendecido con un hogar y una familia, pero lastimosamente menospreciamos lo que Dios nos ha dado y preferimos gastar las bendiciones del Señor en la casa ajena por causa de nuestros caprichos. Y el tercer error dice, pensemos que no podemos hacer cosas en secreto y Dios no dirá nada. No pensemos que en lo oscurito, que cuando nadie me ve, lo hacemos y Dios no dirá nada. No te puedes esconder de Dios, tú sabes. Ni modo que te vayas a esconder de Dios. Te esconderás de la gente, pero de Dios no. De Dios no te escondes. Y así ha dicho Jehová, dice en Samuel 12, 11 y 12. Y así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Y David cometió el error que muchos cristianos cometemos, pensar que podemos mantener nuestros pecados ocultos, que Dios no dirá nada, que podremos ser tan astutos para hacer lo malo, que nuestro pecado pasará inadvertido a los ojos de Dios, pero no es así. La palabra de Dios nos declara una verdad espiritual muy importante. Nadie puede burlarse de Dios por astuto que sea esa persona. Por eso dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos cristianos tienen la idea equivocada que Dios es como los seres humanos, al que podemos decirle, no digas nada, tú no has visto nada, y simplemente se hará el desentendido con nuestro pecado, pero no es así. Por eso dice Salmo 50:21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos. En lugar de tratar de mantener ocultos nuestros pecados,
los que tenemos que hacer, que confesar nuestros pecados con un corazón arrepentido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiamos toda maldad. Cuando usted recibió al Señor, si fue sincero y lo aceptó de todo corazón, Dios perdonó sus pecados y nos puso borrón y cuenta nueva. Pero si no lo ha recibido con todo su corazón, vamos directos a un juicio, ¿verdad? Él vino a librarnos de la ira de Dios. Él vino a librarnos. La causa de muerte fue porque todos somos pecadores. Porque la Biblia dice que por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, amén. Que si con el corazón lo crees para justicia y lo hablas con tu boca, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, amén. Gloria a Dios. Esa es la gran oportunidad. Porque de cierto todos hemos tenido una mancha fea, ¿eh? Ese pecado terrible que poco a poco te va condenando, que poco a poco va acabando contigo, que poco a poco va desintegrándote, que poco a poco va haciendo cosas que te van dañando tu alma, que están condenando tu alma. Tenemos que tener mucho cuidado de no ensuciar con nuestros pecados y malos caminos las aguas de las cuales las ovejas del Señor van a beber. Pues hay muchas ovejas descarriadas que no se acercan al Señor porque hemos contaminado las aguas del Evangelio con nuestro testimonio. Gloria a Dios. David decidió quedarse en la comodidad de su palacio en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Muchas veces nosotros como cristianos decidimos equivocadamente darnos un tiempo de descanso. Ay, pues es que trabajé mucho, ¿para qué voy el domingo a la iglesia si estoy bien trabajado? Y te das un descanso, según tú. Pero ¿sabes qué? El diablo no descansa. El diablo está listo para devorarte. El diablo está listo para devorarte. El diablo no agarra vacaciones. El diablo está como un león rugiente porque anda buscando a quién devorar, a quién tragarse. El diablo no descansa. Nuestro cuerpo necesita descanso, sí, y eso es una verdad, pero nosotros no debemos descuidar nuestra relación con Dios en ningún momento. Posiblemente le servimos a Dios todo el domingo y pensamos que el lunes no necesitamos orar ni leer la palabra de Dios. Estamos equivocados, es lo que quiere el diablo. Pues vas a venir bien espiritual sábado y domingo, pero el lunes te agarro. ¿Sabe qué? No hay que darle ese gusto al diablo. Quizás en el tiempo que tu familia hace un altar familiar, tú estás viendo televisión, estás conectado a las redes sociales, Puede ser que el domingo, cuando tu familia esté en la iglesia, tú estés descansando. O puede ser que el domingo, a la hora que tu iglesia está adorando a Dios, tú estés con tu familia paseando en la playa o en un centro comercial. Nosotros, los cristianos, no podemos decidir tomar vacaciones espirituales porque Satanás no toma vacaciones para destruirnos. El diablo ahí está. Ahí lo tienes por un lado. Debemos siempre estar vigilantes. Por eso dice, y sucedió un día en el marco de la vida del rey David. Y por ese día se convirtió en un adúltero y un asesino y un traidor de sus amigos. Y esto nos hace reconocer que un día que decidamos abrir la puerta a Satanás en nuestra vida es suficiente para destruirnos. Nosotros como cristianos no podemos decidir minimizar todo aquello que pueda significar darle un lugar al diablo en nuestra vida y en nuestra familia. Un día que decidamos salir con la mujer ajena o el hombre ajeno, no le des lugar al diablo. Un día que decidimos aceptar la invitación de alguien que nos incita al pecado. Un día que le permitimos a nuestros hijos salir con alguien que no es buena influencia para ellos. La caída de David comenzó cuando decidió abrir su mente a la tentación. Cuando él vio a esa mujer hermosa que se estaba bañando
no se quedó ahí, quiso saber más de ella y eso lo llevó al pecado del adulterio. Y eso lo llevó al pecado del adulterio. Y hay una frase que dice: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Sí podemos evitar que hagan nido en ella. Muchas veces nuestros fracasos comienzan con un pensamiento que le dimos lugar en nuestra mente. Cuando comenzamos a indagar, cuando comenzamos a querer conocer más sobre algo que nos puede hacer daño. Cuando comenzamos a querer saber más sobre alguien que no nos conviene relacionarnos. Cuando comenzamos a interesarnos en negocios ilícitos que no son agradables a nuestro Dios, sin importar cuánto podamos llegar a ganar. Por eso podemos ver que David decidió caer en la tentación, mandó llamar a Betsabé y se acostó con ella. O sea que fue premeditado. Él sabía mucho de Dios, David, y decidió caer en el pecado, pensando que porque era conforme al corazón de Dios, Dios no le iba a decir nada, que se iba a hacer de la vista gorda. Y es por eso que el Señor en esta mañana te dice a ti, a mí: yo sé tus pensamientos y sé lo que hay en tu corazón. Yo sé todo. Antes que tú lo hagas, yo ya lo sé. Por eso te digo, ten cuidado. No sea que tu vida de aquí en adelante inicies una vida de fracasos cuando tú me conoces a mí. Que yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque me das la oportunidad de poner este mensaje. Yo nomás abrí la boca, Señor, pero tú, el mensaje es tuyo. El mensaje es tuyo, es para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos des la fortaleza para no caer en las tentaciones que el enemigo pueda ponernos. Ayúdanos a tener control en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a continuar contigo solamente. En ti está la verdad, está la vida, está, Señor, la felicidad. La paz que tú le das al ser humano es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cada uno de nosotros anhela eso, Señor, la paz tuya, la decisión, la sabiduría. Palabras sabias, Señor, palabras que dan vida. Palabras, Señor, que tu palabra dice que tu palabra es como una espada de doble filo. Y lo aceptamos porque nos da donde necesitamos, Señor, que sea corregido esta llaga, Señor, que a veces nos corrompe. Ayúdanos, Señor, a superar las cosas, Señor, que a veces nos preocupan. Ayúdanos a vencer los temores, Señor. Tu presencia esté con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, en nuestras familias, que les des la sabiduría, el entendimiento y el temor tuyo. Te pedimos por nuestras familias en nuestros países de origen, Señor, que los traigas a tus caminos y a tu verdad. No pedimos que los cambies de religión, te pedimos que te acepten en su corazón, Señor. Es todo lo que pedimos, Señor. Que nos des la oportunidad, Señor, de estar contigo, Señor. Nosotros sabemos que tú a nadie abandonas, somos nosotros los que nos alejamos. Pero gloria a Dios, Señor, porque nos haces reflexionar y nos das la sabiduría para saber entender y comprender que el ser agradable a ti nos trae muchos beneficios. En el nombre de Jesús, gracias. La hermana Hilda pide por su salud, por sus hijos, por su hija. Señor, mira a la hermana Hilda, Señor, por esos hijos que ella quiere que regresen a ti, por esa hija también que quiere que regrese a ti, Señor. Ella solo lo que pide es que regresen a ti, Señor. Tráelo, Señor, antes de que algo pase.
antes de que vengan heridos, antes de que vengan con tragedias que a veces se lamenta uno para siempre. Ella clama a ti, una madre que clama a ti porque sus hijos se acercan a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que les concedas, Señor, que le concedas la oportunidad de volverlos a tener juntos a ella en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Y lo mismo yo pido por los míos, por mis hijos también, que no se alejen de ti, Señor. Que ellos sigan acercándose a ti. Por mis nietos, que también les des la oportunidad de servirte a ti todos los días de su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.